Bueno, soy Rodrigo Beristain Martínez y voy a presentar el proyecto 2 para la materia de diseño digital VLSI, que es el diseño de control de apertura para una caja fuerte. Primero, el planteamiento del problema. Nosotros planteamos que se implementará el sistema de apertura de una caja fuerte electrónica usando una contraseña generada aleatoriamente por la FPGA, la cual se mostrará por medio de unos LEDs, que se observará como un patrón de ceros y unos. Y si el usuario usando los switches de la misma tarjeta ingresa el mismo patrón mostrado en los LEDs, entonces se activará el servomotor abriendo así la caja fuerte por unos cuantos segundos, 5 segundos. Pasado este tiempo, la caja fuerte se volverá a cerrar y se generará un nuevo patrón para poder abrir la caja fuerte electrónica. Bueno, esto es básicamente el planteamiento de la aplicación que nosotros encontramos o que ideamos para este segundo proyecto. A continuación va el código. Bueno, para resolver este problema planteado, lo que hicimos fue pues primero juntar el primer proyecto que hicimos, la ALU automatizada con un servomotor. Como primera parte de nuestro código hicimos un divisor de frecuencias, que ha sido el mismo divisor de frecuencias que hemos utilizado en todas las prácticas anteriores e incluso en el proyecto pasado. Después tenemos un registro de desplazamiento con retroalimentación lineal, que abreviamos como LFSR por sus siglas en inglés. Y pues básicamente el cual lo que hace es generar los números aleatorios que se van a utilizar para desbloquear esta supuesta caja fuerte. Tenemos una entidad que se llama LFSR1 y en sus puertos tenemos dos entradas, un reset, el reloj, y como salida tenemos un count, que es un vector de 2 hasta 0, que va a ser en el que se guardará el número generado aleatoriamente. Tenemos dentro de la arquitectura dos señales, un count y la señal feedback. Luego tenemos la retroalimentación, que se hace aplicando un NOT sobre un XOR que se aplica al tercer elemento del count y al segundo elemento del count i. Tenemos un if en el que tenemos que si el reset es igual a 1, entonces count i es igual a count i, a él mismo. Y de otra forma, por cada pulso de reloj, entonces se le asigna count i la concatenación de count y sus primeros dos dígitos y el feedback, la retroalimentación. Terminando ese if, tenemos la asignación de count, se le asigna count y. A continuación tenemos la parte de la ALU. Y bueno, con la ALU lo que se hace, ya teniendo el número generado aleatoriamente, es comprobar que lo que ingresó el usuario que va a abrir la caja fuerte sea idéntico al número aleatorio generado anterior. Pues como con la ALU podemos realizar comparaciones, entonces nos es muy útil para hacer esta misma comparación de lo que ingresa el usuario para abrir la caja fuerte y el número generado aleatoriamente. Esta es básicamente la misma que utilizamos para el proyecto 1, entonces pues no voy a detenerme a explicarla porque ya está explicada literalmente en un video anterior que se hizo para el primer proyecto. Nada más voy a decir que pues tenemos la unión de estas tres entidades, la unidad aritmética, la unidad lógica y el multiplexor 2x1 para saber qué salida se va a mandar. A continuación tenemos la unidad aritmética. Nuestra unidad aritmética es exactamente lo mismo que para el primer proyecto. Tiene las dos entidades del multiplexor 4x1 y la de la suma, que en base a la entrada a cel nos indica qué salida se va a entregar y si será qué será o si se va a hacer una resta. A continuación tenemos ahora el multiplexor 4x1.
con el que lo único que hacemos es identificar qué operación se va a realizar. Luego tenemos con la unidad lógica lo que se hace es básicamente nada más saber qué operación se va a realizar. Igualmente con la entrada cell, lo que se hace en base a esos 2 bits será que si la entrada es 00 se hace una operación AND, si la entrada es 01 se hace una operación OR, si la entrada es 10 se hace una operación XOR, o si la entrada es un 11 se aplicará un NOT. En concreto, para el proyecto lo que utilizaremos será la entrada 10, la operación XOR, que es con la que podemos verificar la igualdad entre dos valores ingresados. Aquí sería A y B, con la que nos devolvería un mismo valor, o sea 00, cuando sea el valor de la tabla, que sabemos que si tenemos valores iguales, 1 XOR 1 nos da 0, y si tenemos 0 XOR 0 nos da igual 0. Continuando, tenemos pues el multiplexor se utiliza pues para saber qué salida se va a mandar al final en base a la entrada a cell, que es nada más de un bit. Si es 0 la entrada, se manda la salida de la unidad aritmética, y si es 1 se manda la salida de la unidad lógica. Luego tenemos una bandera. Con esta bandera es con la que le indicamos al servomotor si es que el usuario o el valor que se ingresó coincide con el que se generó aleatoriamente. Tenemos como dos entradas, el reloj, y como segunda entrada tenemos la salida, que en realidad esta salida es la salida del ALU, con la que nos va a indicar si se mandó efectivamente la misma contraseña, por así decirlo, para la caja fuerte generada. Y tenemos esta bandera, este flag, que es una salida. Bueno, dentro de la arquitectura tenemos un proceso de reloj, y pues tenemos un if en el que se comprueba si la salida que obtuvimos del ALU es igual al vector 000, que sería lo que nos indica que fue que coincidió el valor de ingresado por el usuario con la contraseña generada aleatoriamente, y entonces si se da este caso, la flag se le asigna el valor de 1. En caso contrario, flag sería el valor 0. Y así indicamos al servomotor si se debe activar o no. Luego tenemos el movservo. Lo que hacemos básicamente con la entidad movservo es controlar el movimiento del servomotor, que queremos que se mueva una cierta posición específica y que después de un cierto tiempo regrese a la misma posición inicial. Tenemos dos entradas, la flag y el reloj. Tenemos después tres salidas, la posición inicial, la posición final y el flag de cambio. Después tenemos dos señales, un conteo y el reloj. Tenemos un if en el que comprobamos que si la flag es igual a 1, o sea que se activa, la posición inicial se le asigna un valor 0 y a la posición final se le asigna un valor 1. En caso contrario, o sea que la flag sea 0, o sea que no se activa el servomotor, la posición inicial permanece en 1 y la posición final se queda en 0, para mostrar que no cambia de posición. Y después utilizamos el divisor de frecuencias. Para hacer el conteo de 0 hasta 5, de los 5 segundos que debe esperar en apertura de la caja fuerte. Entonces hacemos el Rising Edge para cada pulso de reloj. Si tenemos que la flag es igual a 1, o sea que está activada, que se debe abrir el servomotor. Tenemos un conteo que comprobamos primero si es igual a 5. Si es igual a 5, la flag cambio se le asigna el valor de 1, y esto indica que se debe de cerrar el servomotor, o sea la caja fuerte, y se reinicia el conteo a 0.
En caso contrario de que conteo no sea igual a 5, entonces a conteo le sumamos 1 para así ir aumentando hasta 5. Y en caso contrario, pero de que la flag no sea 1, o sea que sea 0, el flag cambio es igual a 0. Después continuando, bueno, tenemos las cartas ASM, luego tenemos el servomotor. La entidad del servomotor es la que utilizamos para la práctica que hicimos apenas del servomotor. Es totalmente lo mismo. Tenemos como entradas el reloj, la posición inicial, posición final, el reset, el incremento, decremento y el control como salida. Tenemos dos señales, el reloj y el ancho, y como entidades tenemos la del divisor de frecuencias, el PWM y el movimiento. Después tenemos aquí el PWM. Este pues lo utilizamos para generar la señal del ciclo de trabajo. Después tenemos el movimiento, que es para saber el intervalo en el que se va a mover el servomotor. Tenemos como entradas el reloj, posición inicial, posición final, el incremento, el decremento y el reset. Y como salida tenemos el ancho, y pues estos valores son más o menos como los que ya vimos en la práctica. Y al final tenemos el top. Aquí en la entidad del top tenemos dos entradas, el reset y el reloj. Tenemos una entrada que se llama entrada, que es básicamente lo que se va a ingresar con los switches para comprobar con la unidad de aritmética lógica, a ver si es exactamente lo mismo que se generó por los números aleatorios. Tenemos como salida posición inicial, posición final y control, que estos son de el servomotor. Luego tenemos otra salida que es Let's Contra, que básicamente vamos a mostrar con Lens la contraseña generada por los números aleatorios. Luego hay unas señales. Las primeras dos son combinación y salida, son vectores de 3 bits. Tenemos después reset U, flag cambio y flag, que son de un bit. Luego tenemos posición inicial, inicializada en 1, y posición final, inicializada en 0. Tenemos este reset U que se va a asignar. Reset U se va a repetir cada ciclo del proyecto, en el que se va a hacer la operación de un not flag cambio and reset, donde reset siempre va a ser 0 en un principio, porque se va a inicializar siempre en 0, y como cualquier cosa con and y 0 va a ser 0, entonces reset u siempre va a ser 0. Hasta que se active este reset, va a enviársele este reset u a el LFSR1, y con eso se va a reiniciar el sistema. Eso es para que mientras el reset no se active siempre se genere una contraseña nueva. Se le manda a la entidad del FSR1 como entrada el reset u, el reloj, y como salida va a tener la combinación, que va a ser la combinación de la contraseña generada. Y esa combinación se le va a asignar a Let's Contra. Tenemos la entidad ALU, que le mandamos como entrada la entrada, que es básicamente los switches que va a activar el usuario. Luego la combinación, que es la misma combinación de salida que tiene de combinaciones de números aleatorios. Luego mandamos un 0, que es el SAIN, luego un 1 para activar la salida de la unidad lógica, y un 1-0 para utilizar la operación de XOR de la unidad. Y como salida tenemos salida, que va a ser el 000, el vector de cuando el XOR hace un que se hace una concordancia entre la combinación y la entrada. Luego tenemos la bandera, ¿vale? Que se le manda como entrada el reloj, la salida,
que fue la salida de la ALU. Y luego pues tenemos como salida la flag. La flag pues lo que va a hacer es mandar como valor de salida un 1 si es que coincidieron las entradas, o un 0 si es que no coincidieron las entradas de la combinación y la entrada del usuario. Luego tenemos el movimiento del servo. Tenemos en mob servo como entrada el flag y el reloj. Tenemos como salida PI, PF y flag cambio. PI pues es la posición inicial, PF es la posición final y flag cambio es la que nos indica si se va a abrir o si se va a cerrar. La puertecita esta de la supuesta caja fuerte. P y PF se van a mandar a estas dos salidas, POI y a POF, que se van a mostrar en LEDs si hay algún cambio de la posición de inicio o la posición final. Y al final tenemos el servomotor, que tiene como entrada el reloj PI, PF, 3 ceros que son para incremento, decremento y el reset, que estos tres van a estar en cero en un principio y la salida del control. Luego tenemos pues el diagrama RTL. Aquí pues podemos ver que tenemos estas tres entradas, la entrada, el reloj y reset. La entrada va directamente a la ALU. Luego tenemos este reset que pasa por count, que también va hacia la ALU. Dependiendo de todo eso, pues tenemos la salida del ALU, y dependiendo de la salida del ALU, que es entrada de bandera, que es la que comprueba si coincide la entrada con el número generado aleatoriamente, se manda después como entrada del movimiento del servo, y pues tenemos como salida del movimiento del servo la posición final, la posición inicial, que estas van como entrada al servomotor, que dan como salida el control, que ya pues es lo del movimiento del servomotor, que básicamente es la que importa. Luego tenemos la POF y la POI, que son los LEDs que nos indican si hubo cambio en la posición final y la posición inicial. Y los LEDs de la contraseña también son como salida. Bueno, a continuación de esto tenemos las pruebas. Y como conclusiones, pues para este proyecto utilizamos como apoyo todo lo hecho para la ALU, el proyecto 1, que fue la ALU automática, juntándolo a un servomotor que fue utilizado en una de las prácticas anteriores. Como aplicación para el proyecto nos decidimos por hacer una caja fuerte. Nos costó un poco dar con la aplicación, pero al final logramos buenos resultados. Hubieron algunos problemas en un principio, como que el servomotor se movía de formas no deseadas, y se logró solucionar esto, además de que aprendimos a utilizar números aleatorios en VHDL. Sin más fallas o problemas, juntamos todo en un top y finalizamos con éxito la aplicación de la caja fuerte como segundo proyecto. Y como bibliografía de este proyecto, pues utilizamos estas dos referencias.